3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba, sin miedo lo hacía. Daniel en el foso, un ángel veía, y el rey Darío en su Dios creía, y el rey Darío en su Dios creía. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Si el rey Darío en el Dios de Daniel creía, nosotros, ¿por qué no creer en él? 3 veces oraba Daniel en el día. Oremos para poder abrir la palabra de Dios. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estas bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites hoy estar en tu presencia santa, donde 2 o 3 nos reunimos en tu nombre. Tú, mi Dios, estás con nosotros. Tu Espíritu Divino está con nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia santa. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios. Y hoy nuestro texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 16 y su verso 1. Hermanos, por favor. Amén. Y dice de la siguiente manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sincrea, que la recibáis en el Señor como os es digna de todos los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Está hablando de una hermana en la cual la palabra de Dios nos menciona hermana Febe como diaconisa. ¡Qué privilegio, hermanos! Hermanas, hermanos diáconos y hermanas diaconisas. ¡Qué privilegio el Señor nos da de poder servirle! Pero bueno, es importante también reconocer que ¿cuál es el mensaje que se nos da? Para ser diaconisas, en donde el apóstol nos está mencionando a la hermana Febe en Romanos capítulo 16, pero también tenemos otra oportunidad de poder entender el mensaje. Ser diaconisa no es únicamente la que está a la puerta para dar la bienvenida. No es únicamente aquella mujer, hermana o hermano que debe estar amable, dando la bienvenida. Pase adelante. Feliz sábado. No. Dice el mensaje que son mujeres que deben de estar preparadas, escogidas y con disposición de trabajar para la honra y gloria de Dios. El servicio de Dios es sagrado. Dice, el trabajo de evangelismo no se limitaba solo a los caballeros, no es solo para los diáconos, no es solo para los pastores, no es solo para los ancianos, no solo para los líderes, porque también hay lideresas, o hay mujeres líderes en grupos de esperanza, líderes en la obra misionera, líderes en el ministerio que Dios le haya puesto. ¿Pero qué significa eso? Trabajar.
no de nombre, sino de trabajo, para la honra de Dios. El Nuevo Testamento y la historia confirma que las mujeres participaban activamente, no forzosamente, activamente, con decisión, con deseos. San Pablo en Filipenses 4, 2 y 3 menciona a dos damas. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor, de un mismo sentir, pensar igual, hablar igual, trabajar igual, creer la fe, nuestra fe tiene que estar igual, en el mismo sentir, el mismo hablar, el mismo pensar, el mismo vivir en el Señor, no su propia concupiscencia. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Sintique eran dos damas de la iglesia de Filipo. Trabajaron el equipo de Pablo cuando se encontraban en Grecia. ¿Qué significa esto? Que la misma palabra nos habla que también las mujeres, Dios les ha dado la oportunidad de trabajar. Y como diaconisas, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? No solo hacer a medias la limpieza, a medias, porque algunas veces que ese trabajo se quede, que lo hagan las demás. No, se trabaja en equipo, dice el apóstol. Trabajaron con él en equipo. Así el grupo de diáconos y diaconisas debemos trabajar en equipo. ¿Pero cómo? Con esa disposición, ese deseo de trabajar y servirle a Dios. No forzosamente, el Señor no pide nada a la fuerza. Y para nosotros es un gran privilegio, no debe ser una dura tarea, una responsabilidad, aquello que me están obligando, me están forzando a hacer lo que yo no tengo ganas. No, si en el momento que Dios me elige para su servicio yo acepto, voy a hacerlo de corazón, no lo voy a hacer con midiendo el tiempo para la obra de Dios. A Dios se le sirve con voluntad, con sensatez, con esmero, con puntualidad, que lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo la palabra de Dios. En la carta a Romanos, San Pablo menciona a mujeres prominentes que hicieron la obra del evangelismo. O sea que también cuando somos diaconisas, debemos trabajar la obra completa, hacer la obra del evangelismo. ¿Cómo y de qué manera? Más adelante nos va a describir el estudio. Prominentes que hicieron la obra del evangelismo. Priscila, en Romanos 6:3. María, Romanos 16:6. Trifena, Trifosa, Pérsida, en Romanos 16:12. Hubo muchas mujeres evangelistas, anónimas. Algunos nombres hay en la palabra de Dios, pero otras, muchas evangelistas anónimas en la historia del cristianismo, dejaron huellas en muchos lugares del imperio greco-romano por su valentía y por su coraje al compartir su fe con otras personas. ¿Cuál es la tarea de nosotros como diaconisas? ¿Qué privilegio hoy tenemos de estar en nuestra casa para podernos preparar, para poder meditar, para poder analizar la forma, cómo y el por qué debemos trabajar para la obra de Dios?
las mujeres se preparaban, y en aquellos tiempos de los que se está hablando, era en la casa iglesia. Ayer mencionábamos en dónde fue el lugar donde más tiempo tardaba Jesús. Él tardaba más tiempo en las casas que en las iglesias, que en las sinagogas. Ahí están descritas las cuantas veces que el Señor estuvo en la iglesia. Pero en las casas también, cuando sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, la historia de Zaqueo y muchas otras que hoy no las mencionaríamos, porque nuestro estudio hoy es para dar a entender como diaconisas cuál es nuestra función y cómo debe ser nuestro trabajo, cómo debemos de estar trabajando. En la casa iglesia se preparaban. Hoy tenemos la oportunidad de tener casa iglesia. Y esa no es palabra mía, esa es palabra de la Escritura. Es palabra del Espíritu de Profecía. Es mensaje de Dios, y el mensaje que Dios nos está dando hoy, en esta mañana. Para que nos animemos, para que nos preparemos, pero realmente para que hagamos cambios en nuestra vida. Porque muchas veces decimos una campaña de reavivamiento. ¿Qué es el reavivamiento para nosotros? ¿Es estar todas las noches en la iglesia? ¿O es estudiar la palabra de Dios y hacer cambios en nuestra vida? Si decimos cambios de reavivamiento, reavivamiento es el estudio de la palabra. Reavivamiento es nuestra preparación que tenemos que tener hoy en la casa iglesia. La casa iglesia que Dios nos está permitiendo. ¿Por qué por obedecer que dicen que por la pandemia? ¿Por qué no hemos obedecido a lo que la palabra de Dios nos dice? Para hacer cambios en nuestra vida, tenemos que principiar conociéndonos a sí mismos. Si nos encontramos, es porque hemos encontrado el camino de Dios. Pero si no nos hemos encontrado a nosotros mismos, ¿en dónde estamos? Muchas veces cuando tenemos un problema decimos, ¿en dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Dios está con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, esperándonos que nosotros nos rindamos y nos arrepintamos del pecado y volvernos a Él, que es nuestro primer amor. Ahí está Dios, en el mismo lugar. Pero nosotros, ¿en dónde estamos? En el camino de perdición, y es por eso que no nos encontramos. Es por eso que no podemos obedecer. Siempre encontramos una excusa. Siempre hacemos nuestra voluntad, siempre andamos como queremos, no como se nos manda. Pero vamos a seguir leyendo. Dice la palabra, estas mujeres de las que ya nos habló la Biblia y también el mensaje. Estas mujeres son reconocidas por el apóstol Pablo. Por sus buenas obras, por los hermanos. El apóstol Pablo en la palabra de Dios, pero en nuestro medio, ¿por quiénes? A través de la palabra de Dios, por nuestros hermanos. Deben ser reconocidas por sus buenas obras, como lo eran estas mujeres que menciona la palabra de Dios. En las obras entra la voluntad, la disponibilidad de hacer, de trabajar, de servirle a Dios, la dedicación, la entrega a Dios y al servicio, las virtudes que debemos tener las diaconisas de estos tiempos, así como el mensaje está en la palabra de Dios. Estas mujeres son reconocidas por los hermanos por su ministerio, para su ministerio, en su ministerio en el cual Dios le ha llamado, o Dios nos ha llamado, por sus buenas obras y buen testimonio. Pablo las destacó como santas por su buen testimonio.
y separadas de las cosas malas. ¿Cómo Pablo hablaba de estas mujeres? Así como ejemplo, Dios nos ha dado que nosotros podamos ser como Él fue, porque Él fue joven, Él fue niño, Él fue adulto, Él fue humano revestido con esta carne de pecado. También sintió dolor, tristeza, hambre y todo lo que el hombre siente, solo que Él sin pecado. Entonces cuando dice separadas para el servicio de Dios, si son llamadas a un ministerio, si son llamadas al ministerio de diaconisas, tienen que ser mujeres como lo acaba de describir la Biblia, separadas para el servicio de Dios. Eso quiere decir también separadas de las cosas malas del mundo, separadas de hacer la voluntad de mi corazón, entregadas a... Si vamos por ese camino, entonces quiere decir que nos estamos buscando a nosotros mismos y vamos a tener una obra de reavivamiento. Leamos el siguiente versículo que tenemos en Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí no menciona la palabra mujeres, pero dice la descripción a estas. Estas son mujeres, estos son hombres. Muchas veces usamos mal la palabra, pero aquí nos habla de esas mujeres que estaban en el servicio de Dios, que estaban sirviendo a Dios, que las diaconisas, dice en el texto anterior, Romanos 16. Que las recibáis. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Cuál es diaconisa? Recordemos, hermanos, estamos hablando del trabajo de las diaconisas, del trabajo que Dios nos envía a hacer. Pero también nos dice cómo y qué debemos de hacer. Es un mensaje para nuestra casa iglesia, para nuestra preparación, que si tenemos la oportunidad de estar aquí adentro en las casas, preparándonos para el momento de seguir trabajando para la obra del Señor. Podemos estar del lugar que estemos trabajando para la obra del Señor, sin olvidar que debemos seguir el camino de obediencia. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas de nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo, y servicio, y el servicio. Lo encontramos en Servicio Cristiano, página 53. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vida de devoción elocuente resultará en poder divino, y cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Aumentará. Crecerá ese mensaje para poderlo llevar a todo el mundo, a todas las naciones. Mensajes selectos, tomo 1, página 138. Aparte de lo que nosotros como diaconisas tenemos también tareas que hacer. No es solo barrer, limpiar la mesa y tal vez mal limpia, con un trabajo mal hecho, porque lo hacemos a la fuerza. No, debemos de dedicar tiempo a las cosas de Dios. No a la carrera, no a medias, no mal hecho. Y una de las recomendaciones que se nos hacen es una vida correcta. Cuando hablo una vida correcta, pues no
Yo no puedo hablar general porque solo Dios conoce. Pero lo poco que podemos alcanzar a ver y que podemos mejorar es lo que se nos recomienda. Tenemos como tarea nuestra programación afuera del día del servicio. Tenemos varios días de la semana en el cual, es muy importante que debemos atender nuestra familia y nuestros hogares. Pero también es importante reconocer que debemos servir a Dios en la obra misionera. El origen de visitar. Su origen es público y sus resultados están apoyados por la bendición del Señor. En Hechos 15:36 vemos los planes de la visitación, a los cuales el Señor nos ha permitido a través del apóstol Pablo. En Hechos 16:5 vemos que Dios respalda el plan bendecido del esfuerzo apostólico, trayendo como resultado el fortalecimiento y el crecimiento de la iglesia, a lo que nos conlleva un reavivamiento espiritual. ¿Cómo podemos convertirnos en visitadores? Llenando nuestro corazón de las palabras de Dios. Si no comemos de ese pan espiritual, de ese vino que es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que vino a darnos a través de su muerte para el perdón de los pecados, este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿de qué manera podemos llevar un mensaje de visitación? Cuando más concentramos nuestros pensamientos a Cristo, más hablamos de Él a otros y mejor lo presentaremos ante el mundo. El camino a Cristo, página 88 y 89. ¿A quiénes se visita? A los miembros regulares de la iglesia, a los nuevos conversos, a los interesados en el estudio de la Biblia, a los dolientes de la pérdida de un familiar, a los presos, a los huérfanos y a las viudas. Hay una ética de predicar y trabajar para Dios. ¿Cómo podemos trabajar para Dios? Nos da la oportunidad de conocer y reconocer qué hacemos y cómo lo estamos haciendo. Debemos tener nuestra fina programación, saber a dónde vamos, qué hacemos y dedicar nuestro tiempo exactamente a lo que se va. Nos da, en ética de visitar, nos da algunos lineamientos. Número 1, vestirse de acuerdo a la ocasión. Y cuando hablamos de vestirse de acuerdo a la ocasión, no solo cuando vamos a hacer la visita, sino también cuando servimos a Dios en la iglesia. Toda actividad de la iglesia se debe usar conforme la ocasión. No indecentemente, porque el que nos recibe nos ve como ángeles de luz o como ángeles de tinieblas. ¿De qué manera queremos ser vistos? ¿Qué cambio puede haber en nosotros si nosotros no hacemos el cambio para llegar a hacer la visita? Debemos de tener prudencia en el horario de la visita. Debe ser directo a qué voy. Nuestra programación y una visita no debe ser tediosa. No participar en indiscreciones. O sea, no ir a preguntar lo que no nos compete. No ir a averiguar o a platicar cosas vanas. Tenemos un mensaje. Es por eso necesario prepararnos diariamente. Porque dice en el libro de Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hablo de la Biblia en mi casa,
cuando voy a la visita de la Biblia hablo. No cosas que no tienen que ver con una visita. No condenar, no hablar de otras denominaciones, sino únicamente de la palabra de Dios. Involucrar a todos los miembros de la familia en la oración. Aquel grupo que va a visitar invita a todos los familiares para que estén presentes en la oración. Hable palabras de ánimo y de consejos, pero aprende el arte de escuchar. Muchas veces es más beneficioso para el visitado ser escuchado. Es mejor que diga de cuánto tiempo dispone, reconocer de cuánto tiempo tenemos, no utilizar más del tiempo necesario, ni hacer las cosas a la carrera. Cuando se va a presentar el mensaje, al mensaje de Dios se le dedica tiempo para Dios. El tiempo es de Dios, el tiempo no es nuestro. Hay muchos puntos específicos como diaconisas que debemos hoy estar preparándonos en nuestra casa para poder seguir con la obra de Dios en los postreros días. Pero si así no fuera, nuestra obligación es preparar a nuestros pioneros para que ellos lo sigan haciendo. Porque Cristo viene, Cristo está en las puertas, pero es importante que cuando recibimos un cargo tan importante, tan especial para el servicio de Dios, lo recibamos con plena sinceridad. Estar consciente que le voy a servir a Dios, no al diablo. Estar consciente que puedo ser digna de llevar el nombre de diaconisa, porque es un privilegio para mí y honra para Dios. No voy a deshonrar el mensaje con mis malos actos. No voy a deshonrar el mensaje con mi rebeldía, con cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso dice allí que deben de ser personas separadas de las cosas malas. Porque Dios te ha puesto a trabajar para Él, no para el mundo, no para el enemigo, no para complacer mis propios deseos malignos, sino para el servicio de Dios, apartados del mal. Trate de comprender sus necesidades espirituales y físicas. ¿Qué es una necesidad espiritual? La falta del estudio de la palabra. Pero ¿cómo vamos a tratar de comprender esas necesidades físicas si yo no las he tratado en mi vida? Y si yo trato esas necesidades físicas, espirituales y físicas en mi vida, quiere decir que debo estar preparándome para la obra santa de Dios. Y si voy a ser separada del mal, debo ser digna del nombre, llevarlo como diaconisa. Es un mensaje muy hermoso, hermanas y hermanos diáconos. Estuve hablando directamente de las mujeres, pero los hombres, cada hombre sabe como diácono cuál es su función, cuál es su tarea, cuál es su trabajo. Diaconisas, adelante, diaconisas, sigamos al frente, porque el galardón es grande si nosotros obedecemos a Dios. No menospreciemos este cargo tan maravilloso como ser diaconisas. Que el Señor les bendiga y que todos los días de nuestra vida, hasta el fin de nuestra existencia o hasta la segunda venida de Cristo, que sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a despedirnos en oración. Amado Padre Santísimo, Señor Jehová de los ejércitos, gracias te damos, mi Dios, porque nos has permitido tomar una porción de tu palabra santa. Gracias, Padre, porque estamos a tu servicio, mi Dios. Es un honor, una honra para tu gloria, mi Dios Santísimo,
Para nosotros humanamente un privilegio poder estar en tu presencia y poderte servir. Padre, perdona nuestros pecados. Permite que pasemos el día de hoy y si es tu voluntad, mañana estaremos rogándote que estés con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos tu santa bendición. Amén.